Nadie puede decir que este gobierno ha utilizado a los militares, a la policía o al gas para cercenar derechos de oposición. Lo que pasa es que esas personas proceden muy evidentemente. No se cuidan tanto como creen cuidarse. Y además facilitan inferencias. La oposición lo que ha tenido es garantías aquí. No es un secreto, es una verdad palmaria que en Colombia se montó toda una empresa criminal contra los jueces, contra la Corte Suprema de Justicia y demás personas que he citado, solo por una razón, porque la Corte, guardando el debido proceso, con valor, empezó a adelantar las investigaciones de algunos políticos vinculados con los paramilitares durante el gobierno del expresidente Uribe Vélez. Toda una empresa criminal, como en su momento lo calificó la Fiscalía General de la Nación. ¿En qué usas tu energía? En Ecopetrol usamos nuestra energía para impulsar la transición energética. Producimos hidrógeno para hacer gasolina y diésel más limpios. Somos energía que transforma a Colombia. Ecopetrol. La Corte Suprema de Justicia ratificó la sentencia condenatoria contra dos altos funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Hablamos de César Mauricio Velázquez, exsecretario de prensa de la Casa de Nariño, y Edmundo del Castillo, exsecretario jurídico de Álvaro Uribe Vélez, quienes fueron declarados culpables o responsables por participar en el plan para desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia en 2007. Ese es el tema que nos tiene el día de hoy aquí en el Tercer Canal. Un saludo a toda la audiencia. Por supuesto, les invitamos a que compartan este video, que le den like y estén muy atentos a través del chat de YouTube y Facebook para que hagamos este programa un poco más interactivo. Un saludo a mi compañera Jessica Sánchez, quien también ha estudiado muy de cerca el tema y ha visto pues todo este tema alrededor de la condena contra estos dos altos funcionarios del gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Jessica, ¿cómo estás? Muy bien, Julián, un saludo muy especial para ti y para toda la audiencia de Tercer Canal que se conecta con nosotros de lunes a jueves de 6 a 7 de la noche con este tema de hoy que ha sido pues obviamente el motivo que nos convoca acá porque pues obviamente su gravedad y la suma de otros nuevos exfuncionarios a esa lista de implicados y condenados por delitos en los cargos que ostentaban en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez pues llama muchísimo la atención, invita a los colombianos a reflexionar sobre la legitimidad y lo que hicieron ellos para aprovecharse de ese cargo que ostentaban en su momento como funcionarios del gobierno Uribe. Julián. Bueno, vamos a hablar un poco más de los detalles de esta condena, repito, contra César Mauricio Velázquez, exsecretario de prensa de la Casa de Nariño, y Edmundo del Castillo, exsecretario jurídico del mismísimo Álvaro Uribe Vélez. Fue una condena de 5 años y 3 meses, o sea, 63 meses de prisión para cada uno, en la cual pues no pueden apelar, no hay ninguna otra instancia, por lo menos aquí en Colombia, a la que puedan propender. Velázquez irá a un centro penitenciario por pues haber estado más de 10 años fuera del país, sino haber estado pues pendiente de este proceso y estar presencialmente para este proceso, y el Castillo irá a casa por cárcel. Ese fue el beneficio que le dieron pues los conjueces de la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que también por este escándalo ya han sido condenados Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado. Recordemos que el 12 de julio del 2021 el juez 56 de conocimiento de Bogotá los había absuelto y el 8 de septiembre de 2021 fueron condenados por el Tribunal Superior de Bogotá. Esto se dio porque el magistrado Dagoberto Hernández decidió revocar la absolución y el pasado 3 de diciembre del 2024 5 de los 7 magistrados habilitados para votar esta decisión votaron a favor de que fueran condenados y 2 de ellos presentaron su salvamento al considerar que la prescripción de la acción penal estaba surtida, es decir, que los 2 condenados no podían ser juzgados nuevamente por la justicia. Es importante recalcar que esta condena afirmativa se da el día martes 3 de diciembre y que la motivación o los cargos por los cuales estos 2 exfuncionarios del gobierno de Álvaro Uribe pues son condenados tiene que ver con concierto para delinquir. Pues se estima, y así lo dictan las evidencias presentadas, que ellos habrían participado en la organización de un complot para desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia. Vamos a ver esa lectura de condena que hicieron
que hizo una de las conjuezas de esta Corte Suprema de Justicia y que por supuesto ha tenido la opinión pública de punta frente a más funcionarios del gobierno Uribe, no solo por este escándalo, también de la GIS política y demás, que han sido condenados. Uno de los gobiernos que más ha tenido condenados en la historia de Colombia, pero veamos esta lectura de condena. Entonces, un plan fundamental en la ejecución del plan criminal al colaborar activamente en la logística para desacreditar a Medina. Se probó que tanto Velázquez como del Castillo integraron una asociación delictiva con vocación de permanencia dirigida a ejecutar un plan para deslegitimar a la Corte Suprema de Justicia y desacreditar a los opositores del gobierno. Este delito no requiere de la ejecución de actos acordados, sino el acuerdo y la intención persistente de cometerlos. La Sala subrayó que los actos aislados de los acusados, como recibir documentos o asistir a reuniones, no pueden desvincularse del contexto global del pacto criminal. Estas acciones evidencian su adhesión consciente a un plan delictivo. La Sala entonces confirmó la sentencia de condena contra César Mauricio Velázquez y Edmundo del Castillo por el delito de concierto para delinquir. Los elementos probatorios demostraron su participación activa en el esquema organizado desde la Presidencia de la República y el DAS para desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia y a otros opositores del gobierno, en contravención con sus funciones y en contravención con la legalidad. En conclusión, la Sala encontró que los argumentos esgrimidos por los impugnantes no logran demostrar yerros atribuidos al tribunal, que por primera vez halló penalmente responsables de la conducta de concierto para delinquir a los enjuiciados César Mauricio Velázquez y Edmundo del Castillo Restrepo. En Colombia, ¿a qué suena el cambio? Suena las voces de las personas ofreciendo sus productos en los nuevos mercados, señales de que la economía popular se revitaliza. Suena a familias reunidas compartiendo mientras cenan para irse a dormir sin hambre. Suena a obras en marcha, conectando comunidades históricamente olvidadas. El cambio suena a un pálpito que no se detiene. Prosperidad social, el corazón del cambio. Bueno, pues entonces hablemos de estas personas condenadas. Ya Julián lo mencionaba hace un momento. César Mauricio Velázquez fungía como jefe de prensa de la Casa de Nariño y al recibir pues obviamente esta condena, él rápidamente se pronuncia. Llama la atención que cuando se pronuncia lo hace a través del comunicado que ustedes están viendo en pantalla y es un comunicado que se publica desde la cuenta oficial del Partido Centro Democrático y también de la cuenta de X del expresidente Álvaro Uribe y dice lo siguiente: comunicado diciembre 3 de 2024, recordemos que ese fue el día en el que condenaron a este ex jefe de prensa de la Casa de Nariño y dice: primero, el día de hoy una sala de conjueces insiste en condenarme luego de que el único juez que vio las pruebas de este proceso me había absuelto en el pasado. Segundo, en la sentencia se hacen graves afirmaciones de que yo solicité, recibí y filtré información cuando no existe una sola evidencia, nunca la hubo, nunca ocurrió acción alguna que respalde estas acusaciones. Tercero, con la certeza de mi inocencia, seguiré luchando con todas las acciones jurídicas que existen para que la verdad salga a la luz y así reivindicar mi honra y mi buen nombre, César Mauricio Velázquez. Y por otra parte, también Edmundo del Castillo, quien fungía entonces en ese momento del gobierno de Uribe Vélez como secretario jurídico en ese entonces, se manifestó a través de su cuenta de X. A diferencia de Carlos, pues él sí es una persona que utiliza estos medios de comunicación para informar lo que ha sido su caso y dijo lo siguiente: agradecido por los muchos mensajes de solidaridad en mi teléfono, fallo con clara prescripción, político y lleno de vicios procedimentales. A los malquerientes les deseo lo mejor, que sigan pagando sus karmas en vida. Ellos entienden, vienen instancias y acciones. Bueno, con estas reacciones entonces vemos que es un total rechazo a lo que ha decidido la conjuez que llevaba pues este caso y que luego de tantos años, porque hay que recordarle a la audiencia que este proceso entra en discusión luego de que se hacen público los conocidos casos de las chuzadas en el año 2010. Y este caso particular, donde se encuentra la responsabilidad de estos dos exfuncionarios del gobierno de Álvaro Uribe en ese complot que buscaba el desprestigio de las altas cortes, principalmente la Corte Suprema de Justicia, pues pasó en un primer momento en el
perdón, acá busco, Julián, en el juzgado primero de Bogotá, donde pues se lleva todo este proceso, y es el juez al que hace referencia en ese comunicado Carlos Mauricio Velázquez, es el juez 56 penal del circuito con función de conocimiento de Bogotá. Este juez en este momento particular pues lo absuelve el 12 de julio de 2021 junto con Edmundo. ¿Y qué es lo que dice en ese momento el juez, Julián y audiencia? Que pues no existen las suficientes pruebas documentales y testimoniales, que hay que decirlo, se recogieron cerca de 51 pruebas documentales y 20 testigos, pero en ese caso al juez en ese primer momento no le pareció suficiente, evidencia suficiente para dictar una condena. ¿En qué usas tu energía? En Ecopetrol usamos nuestra energía para acelerar la transición energética. Por eso utilizaremos el hidrógeno verde para tener más recursos limpios y renovables. Somos energía que transforma a Colombia. Ecopetrol. Sí, Jessica, ya habíamos hecho el recuento. El 12 de julio del 2021 el juez 56 de conocimiento de Bogotá los absolvió, y después en septiembre de ese mismo año el Tribunal Superior de Bogotá, en cabeza del magistrado Dagoberto Hernández, decidió revocar la absolución y hacer la condena. Pero yo quisiera preguntarle sobre pues ese análisis que usted hace, esta respuesta que hicieron los dos condenados, porque pues hablamos fuera de micrófonos que netamente pues se puede interpretar que ya están buscando pues instancias internacionales y se están pegando un poco del salvamento de votos que hicieron dos de los conjueces. Así es, anteriormente se mencionaba que pues esta ratificación de la condena que hace la conjuez pues invita o describe que el proceso pues no tendría otras instancias en el territorio nacional, pues en lo que cabe del ámbito jurídico en Colombia, para pues poder apelar esta decisión, pero sí existe una apelación que sería ante, por ejemplo, la Corte Internacional de Derechos Humanos, que es lo que han hecho algunos otros exfuncionarios del gobierno Uribe implicados en estos escándalos como el de las chuzadas, que acuden a la Corte Internacional para que sea verificada su situación, y principalmente con un argumento, y es que ellos dicen que no pueden ser juzgados dos veces por el mismo motivo, que en este caso sería concierto para delinquir. Sí, hay que también hacer la salvedad de que César Mauricio Velázquez se encuentra en Roma luego de ejercer como embajador colombiano en el Vaticano, designado por en ese entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, y que ha vivido bajo la protección del Opus Dei de la Pontificia Universidad de la Santa Croce de Italia. Sí, y pues importante. espera que la Corte Suprema pues pida su extradición en los próximos días para que pueda pues cumplir su condena aquí en Colombia. También es importante mencionar que cuando en el gobierno de Álvaro Uribe 2010 lo llevan como pues a fungir como embajador ante el Vaticano, luego en 2012 con el gobierno de Juan Manuel Santos pues se ratifica ese puesto. Entonces importante también saber para pues entender esos datos de por qué él actualmente pues también está en Roma, y ante esta condena pues se estima que se le pida en extradición. Sí, e inclusive pues él es periodista, él también estuvo participando en algunos noticieros de RTBC durante el gobierno de Juan Manuel Santos y posteriormente de Iván Duque, y pues muchos se preguntaban si pues tenía este proceso, si fue condenado en 2021, cómo seguía pues ejerciendo estas actividades. Así que muy pendientes. En este momento les pedimos que compartan esta transmisión, que le den like a este video, por supuesto, que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla, nuestra cuenta de YouTube, para que se suscriban y le den clic a la campanita, nuestra cuenta de Facebook, nuestra cuenta de TikTok, de X, de Instagram, todas nuestras redes sociales, y por supuesto a las personas que puedan seguir colaborando con esta iniciativa periodística lo pueden hacer a través de la línea Nequi DaviPlata que está apareciendo aquí en pantalla, o también a través de nuestro botón Superchat en el chat de YouTube. ¿En qué usas tu energía? En Ecopetrol usamos nuestra energía para mitigar el cambio climático y así lograr 0 emisiones netas de carbono en 2050, un compromiso impulsado por la transición energética. Somos energía que transforma a Colombia. Ecopetrol. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro Nequi DaviPlata 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el Tercer Canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección.
Pasión Todo Locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?